Ahorita lo buscamos, pero no creo. Gracias, Javier, encontramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el tema de las matrices, que les había dejado una tarea ayer. Voy a enseñarles mi versión de ese programa. Estoy utilizando un textbox multilínea para mostrar los datos de la matriz. Y con este botón lleno la matriz, o sea, prefiero llenarla así automáticamente a estar ingresando números, pero si alguien lo hizo ingresando números, pues no hay ningún problema. Era trabajar con una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella que tiene igual número de filas e igual número de columnas. Aquí yo tengo una matriz de 2 por 2, o sea, 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, es una matriz cuadrada. Se pedía sumar los elementos que están en la diagonal de la matriz. ¿Qué significa eso? La diagonal principal de una matriz es esta. En este caso, el 1, el 5 y el 9. Entonces eso me da 15. Y se pedía sumar las columnas. Yo opté por preguntar, pues, qué columna es la que quiere sumar. Por ejemplo, la columna 1, que sería la segunda. Esta, que también me da 15. Damos el código. Entonces tengo mi definición de matriz, se llama matr, 2 por 2, matriz cuadrada. Después variables para manejar la fila, variables para manejar las columnas, la suma de los elementos de la diagonal y la suma de los elementos de una columna específica. Primero vemos el botón de llenar, ¿verdad? Entonces yo lo hice manualmente, poner elementos, ¿ok? Entonces los estoy asignando directamente a cada posición de la matriz. Luego utilicé un ciclo de repetición y otro ciclo de repetición anidado para ir colocando esos elementos en el textbox multilínea. Entonces tengo para fila igual a 0 hasta 2, completo todas las filas de la matriz. Para columna igual a 0 hasta 2, completo todas las columnas de la matriz. Y dentro del ciclo más anidado, te digo que voy a colocar en el TXT de matriz. Bueno, lo que ya existe
concatenado, pongo un espacio en blanco para que todos los números no vayan a salir pegados. O sea, los números de la misma fila. Les pongo un espacio en blanco. De ahí concateno con la matriz en las coordenadas fill, call. Probemos esto. Si yo vengo ahorita y empiezo por este ciclo, voy a decir que fill tiene valor de 0. Voy entrando al ciclo for fill. Entonces ahora entro al ciclo de for call. Y call, como es la primera vez que se ejecuta, va a tener valor 0 también. Entonces ahorita, la primera vez que entre acá, las coordenadas son fila 0, columna 0. Te digo, en el TXT matriz, en el textbook, coloque lo que ya hay, porque va a ser concatenar todos los elementos. Por eso tengo que incluir el textbox en ambos lados del símbolo igual. Entonces lo que ya hay, si no hay nada ahorita, no hay ningún problema. Obviamente no va a concatenar nada. Pero si ya existieran elementos, entonces los va a dejar ahí y va a poner el elemento nuevo. Entonces, espacio en blanco. Bien. Y después concateno con matriz. ¿En qué coordenada? Ahorita la fila vale 0 y la columna vale 0. Entonces, coordenadas 0, 0. ¿Qué sería? ¿Cuál es la 0, 0? Pondría el 1. Vengo next, este next es el de call. Aumento call en 1. Por lo tanto, ya no tiene valor 0, sino que tiene valor 1. Entonces vengo e imprimo. Entonces, imprimo en TXT, ¿qué elemento? Miren, fill sigue valiendo 0, pero call ahora vale 1. Entonces, fila 0, columna 1. ¿Quién es la fila 0, columna 1? Aquí lo tenemos. Va a imprimir el 2. Entonces, next, regreso al for call e incremento call en 1. Ya no va a ser valor 1, sino que ahora vale 2. Entro y ¿qué voy a imprimir en el textbox? ¿Qué coordenada? Fila sigue valiendo 0. Entonces, fila 0, columna 2. ¿Quién es la fila 0, columna 2? Este elemento de acá. ¿Ok? Entonces, imprimí. Si se fijan, fill no ha cambiado. Fill sigue siendo 0. Esto significa que estoy imprimiendo todos los elementos que van en la fila 0. El que va cambiando ahorita es columna. Entonces, en la fila 0, columna 0. En la fila 0, columna 1. En la fila 0, columna 2. Todos los elementos de la fila 0. Entonces, call valiendo 2. Ya lo imprimimos. Next, regreso acá a for call e incremento en 1. Ahora va a valer 3. Pero se pasa del límite, el límite 2, por lo tanto ya no puede entrar aquí, ya no hace esto, sino que se va a ir a la siguiente instrucción que esté después de el next más anidado, porque es el que acabamos de finalizar. ¿Y qué hay ahí? Bueno, lo que quiero hacer ahí simplemente es un salto de línea. ¿Para qué? Para imprimir la siguiente fila. Entonces, hago el salto de línea, siguiente instrucción, next. Este next es el de for fill. For fill tiene valor 0, pero como tengo un next, me regreso e incremento en 1 fill. Ahora fill va a valer 1. Y el for va a comenzar nuevamente. Entonces, ¿con qué coordenada voy a trabajar ahorita? Fila 1, columna 0. Así que cuando entra acá, ¿qué elemento de la matriz voy a imprimir en el textbox? El que esté en la fila 1, columna 0. Este de acá. Miren que ya voy comenzando con la segunda fila. Entonces le imprimo el número en el textbox, next. Next hace que regrese acá a for call y incremento 1. Columna valiendo 1. Coordenada 1, 1. Así que aquí voy a imprimir el elemento que está en la matriz, fila 1, columna 1. ¿Cuál es ese? Este. ¿Ven? Entonces miren, me toca ahorita imprimir todos los elementos que están en la fila 2. Por eso el ciclo más anidado va moviendo las columnas. O sea que este es el que se está repitiendo.
haciendo que nos movamos columna 0, columna 1, columna 2. Cuando este se completa, se movió a través de todas las columnas, es hasta ahí que yo puedo regresar al ciclo más externo, que es el que mueve las filas. Hasta que yo pase por todas las columnas de esa fila, es que yo puedo pasar a este for e irme a la siguiente fila. Entonces, de esa forma estoy imprimiendo los elementos de la matriz. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, Lick. Ok, entonces ese es el botón de llenar. O sea, con esto, todo este código, yo asigné los valores a la matriz y después los imprimí en el textbook multilínea. El siguiente botón que había acá es este, el de sumar diagonal. Revisemos el código. Aquí está. Entonces, como les decía, ¿qué es la diagonal de una matriz? Ya visualmente nosotros podemos identificar cuál es la diagonal de una matriz, pero si estamos hablando de las coordenadas, ¿en qué posiciones se encuentra? Lick, Diga. pero una matriz así la podemos llenar al azar también. Sí, la puede llenar al azar, claro que sí. Entonces, los elementos de una matriz se caracterizan, perdón, la diagonal, porque coincide misma fila, misma columna. Así que este elemento de acá forma parte de la diagonal, porque está fila 0, columna 0. Este elemento de aquí también forma parte de la diagonal, fila 1, columna 1. Y por último, este elemento de acá forma parte de la diagonal, fila 2, columna 2. Entonces mismo que coincide la coordenada de la fila con la coordenada de la columna. Eso es lo que indica que estoy trabajando con los elementos que están en la diagonal. Entonces, yo tengo que recorrer la matriz completa, ¿verdad? Y me dicen que sume los elementos, pero la condición es sumar únicamente los elementos de la diagonal. Así que utilizo los dos ciclos para recorrer la matriz completa, pero la suma, que es un acumulador, está condicionada a que únicamente sean los elementos de la diagonal. Entonces, ¿cómo verifico que se trata de la diagonal? Si la fila es igual a la columna. En ese caso sí voy sumando. Solo en ese caso. Entonces, esta condición de acá se va a verificar mientras se ejecuten estos dos ciclos. Una vez que se ha completado el recorrido de la matriz, salimos e imprimimos el resultado de la suma en un textbox. ¿Preguntas? Lick, sí, en suma diagonal, o sea, en el if, entonces el valor de fila tiene que ser igual a las de las columnas Sí. para que pueda entrar al ciclo. No, no es para que pueda entrar al ciclo. O sea, al ciclo entra siempre. Ajá. Vamos a ejecutarlo. O sea, el ciclo no está condicionado. Lo que está condicionado es la suma de los elementos. Entonces, revisemos esto de aquí. A ver, ¿qué coordenada es esta? Fila 0, columna 0. ¿Y esta qué coordenada es? Estamos en la fila 0, columna 1. Y aquí estamos en la fila 0,
columna 2. Esta sería la columna 1. Perdón, la fila 1, columna 0, columna 1, columna 2. Ok, y así. Fila 2, columna 0, columna 1, columna 2. Pero ¿cuál es la diagonal? La diagonal son los números 1, 5, 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué posición ocupan estos elementos que están en la diagonal? El 1 ya dijimos que era fila 0, columna 0. El 5 es que fila 1, columna 1. Y el 9 es fila 2, columna 2. Entonces coincide, ¿verdad? Ese es el requisito para que sea parte de la diagonal principal, mismo número de fila que de columna. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Ahora, para poder sumarlas, ¿verdad? Yo tengo que recorrer toda la matriz, o sea, pasar por aquí. Empiezo al inicio de la matriz, el primer elemento, que es la coordenada 0, 0. Como cumple el requisito de que es mismo número de fila y columna, entonces sumo este, 1. Luego me voy para acá, porque voy recorriendo la matriz completa, 2. Miro, verifico en qué coordenada está. Este 2, ¿en dónde está? Fila 0, columna 1. ¿Se cumplirá esta condición? Fil igual a col, no se cumple, te lo deja pasar. Me voy al siguiente elemento, el 3. ¿En qué coordenada está? En la 0, 2, fila 0, columna 2. ¿Cumple este requisito? ¿Fila es igual a col? ¿La fila es igual a la columna? No lo cumple, te lo deja pasar. Vengo y verifico para la segunda fila, que es fil valiendo 1. Entonces aquí estoy, fil valiendo 1 y la columna valiendo 0. ¿Se cumple esta condición? ¿Es igual la fila a la columna? No, porque fila es 1 y columna 0. No se cumple, lo deja pasar. Ahora, acá, el 5, ¿en qué coordenada está? Pues está en fila 1, columna 1. ¿Cumple esta condición? Sí, porque la fila y la columna son las mismas. Se suma. Es la segunda vez que suma, porque sumó para esta, que estaba en la fila 0 y columna 0. Ahorita va a sumar para esta, que está en la fila 1, columna 1. ¿Okay? Te sumó. Veamos esta coordenada de acá. Sigue recorriendo la matriz. Este está en la fila 1, columna 2. No se cumple porque no son iguales. Entonces no hace nada. Venimos acá a la fila 2 y verifica esta. ¿Qué coordenada es la del 7? Fila 2, columna 0. No es igual, no cumple la condición, no puede sumar. ¿El 8 lo sumará? ¿Qué coordenada tiene el 8? Fila 2, columna 1. No son iguales las filas y las columnas. No suma. ¿Y el último qué coordenada tiene el 9? Fila 2, columna 2. Entonces cumple la condición de que la fila y la columna son iguales. Entra y suma. O sea que el 9 lo sumo también. ¿Hoy sí? Sí, Lick, gracias. Bye. Y el otro que teníamos es el de sumar columnas. Entonces aquí yo sumo una columna determinada. Tengo variable entera, ¿verdad? Porque como les dije, yo voy a preguntar, solo voy a sumar una columna, que es la que el usuario me pida que sume. Entonces voy a guardar ese dato del número de columna en esta variable. Tengo mi variable suma columna, que la había definido ahí en el public class, ¿ok? Entonces solo la inicializo. Pregunto, utilizo un input box para preguntar qué número de columna va a sumar y le digo cuáles hay. La columna 0, la 1 o la 2. ¿Sí? Bueno, digamos que él quiere sumar la columna 1. Entonces numCol va a tener valor 1. Ok. La columna 1. Voy a ponerles acá nuevamente para que ustedes vean a qué nos estamos refiriendo. Ok, entonces quedamos que
dijo que teníamos que sumar los elementos de la columna 1. La columna 1 es esta, el 2, el 5 y el 8. Entonces, les pregunto, denme las coordenadas del 2. ¿Qué coordenada es? ¿En qué fila está el 2? En la fila 0. Y en Fila 0, en la fila 0, columna. 2. Ah, ¿columna qué? 1. 1. Columna 1. 1. ¿Y el 5? ¿Cuál es la coordenada del 5? Fila Fila 1. Fila 1, columna Columna 1, ¿verdad? 1. ¿Y el 8 en qué coordenada está? Fila 2. Fila 2. En la fila 2, columna Columna 1. Columna 1. ¿Qué es lo que va cambiando ahí? Hablando de las coordenadas. ¿Y qué es lo que permanece fijo? Esta es que la 0, 1. Este 5 está en la 1, 1. Y el 8 está ¿en qué? En la 2, 1. ¿Qué es lo que va cambiando? Yo puedo ver acá qué es lo que va cambiando. La fila, ¿verdad? La ¿Y fila. qué es lo que permanece constante? Lo que es La lo que columna. la columna, siempre voy trabajando con la misma columna, con la columna 1. Entonces, cuando yo ya tengo definido trabajar con una sola columna de la matriz, no es necesario un ciclo que me mueva las columnas. No, porque si yo solo voy a trabajar con esa columna en específico, no necesito el ciclo anidado. Solo voy a necesitar el ciclo que mueva las filas, porque eso sí, yo tengo que pasar de la fila 0 a la fila 1 a la fila 2. Entonces necesito un ciclo que me vaya moviendo las filas, las columnas no. Por eso es que aquí solo tenemos un for. ¿Miren? Y es el for de las filas. Les digo, para filas igual a 0 hasta 2, suma columna, que es el acumulador, es igual a suma columna más la matriz. ¿En qué coordenadas? Miren que aquí está la variable fill, que es la que se va a ir moviendo. 0, 1, 2, a medida que yo vaya pasando por el ciclo for. Pero miren la columna, como la referencio, numCol es esta variable. Y esta no se va a modificar. ¿Por qué? Aparte de que la tengo fuera de ciclo, ¿verdad? Definido su valor fuera de ciclo, tampoco hay una instrucción acá. Ustedes no pueden ver ninguna instrucción dentro de ciclo que modifique el valor de la variable numCol. Por lo tanto, siempre va a tener el mismo valor que le asignamos en esta línea, que fue el valor que el usuario nos dijo. Así que la columna va a permanecer estática y solo la fila se va a mover. Revisen por si tienen alguna duda. ¿Hay alguna consulta? Por mi parte no, Ligue, estaba No. bien explicado. O a alguien que quiera compartir, que hizo el programa y lo quiera compartir. No importa si no le compró el programa, si no sale como lo esperábamos, puede compartir para ayudarlo.
Nick, una duda. Ujú. En el input box dice que usted pregunta qué número de columna va a sumar del 0 al 2, ¿verdad? Sí, es para indicar los valores que debe de entrar. Exacto. Pero para el usuario sería del 1 al 3, ahí habría que restar un número, un 1. No, ahí no le entendí, ahí no le escuché muy bien. Sí, bueno, que nosotros trabajamos del 0 al 2. Así es. Pero digamos un usuario normal, si le preguntáramos, sería de la fila 1 a la fila 3. Bueno, mire. A ver si capto la lógica de la pregunta. Sí, es cierto, el usuario no va a saber que tiene que empezar por la fila 0. Entonces, si usted le quiere preguntar a usted aquí, ¿qué fila? De la 1 al 3. Porque es lo que el usuario ve. Él va a empezar a numerar 1, 2, 3. No va a empezar a numerar del 0. Pero si yo deseo hacer eso, entonces después a este numCall, ya que el usuario puede ingresar 1, 2 o 3, voy a tener que restarle. Ahora está 1, ¿verdad? Restarle 1, porque yo sé que esas coordenadas no son las correctas. Visualmente sí, pero para programar no son las correctas. Tengo que quitarle 1 al número que me dé, porque si él dice, yo quiero sumar la columna 1, nosotros sabemos que la columna 1 en realidad es la columna 0. Por eso le tengo que quitar esto, el menos 1, a la respuesta que él me dé. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, quiero que vean algo porque después de... Lick, ¿Sí? ahí en el input box, el valor entero que le agarra Ajá, la se conversión. guarda en suma columna, ¿verdad? No, en el input box Ajá, es aquí, esta línea. ajá. ¿Cómo Ese le valor digo? entero, Ajá, este. se guarda en un call, ¿verdad? Ajá, Sí, sí, en sí. un call, o sea, el input box, Ok, se va a escribir algo en el input box, pero por definición, lo que se escribe en un input box es string. Entonces, yo necesito convertirlo entero con el setType, convierto entero para poderlo guardar en esta variable que es entera. ok, ya le agarré la lógica. Gracias, Ok. Lick. Entonces, como les decía, quiero que revisen esto. Vean, porque trata sobre el siguiente tema, que son manejo de excepciones. Entonces, aquí en sumar columnas. Entonces, decimos que columnas del 0 al 2 o del 1 al 3. Bueno, ya dijimos que si era del 1 al 3, qué corrección teníamos que hacer en el código. Pero supongamos que viene, se equivoca, uno se fija, lo que sea, y dice que la columna es 5. Aunque yo le reste en el código menos 1, me va a dar 4. Y yo sé que esa columna no existe. ¿Qué sucede en el programa? Miren, lean el mensaje que me da. Primero me está diciendo excepción no controlada. ¿Bien? Y después me da el nombre del tipo de excepción. Aquí me dice index out of range, significa índice fuera de rango. Ya sabemos que el índice, ¿verdad?, son las coordenadas o los índices. Son las coordenadas con las que trabajan los vectores o las matrices. Entonces, cuando me dice que está fuera de rango, ¿qué significa? Índice fuera de los límites de la matriz. Muy claro me lo está diciendo. Que yo estoy apuntando a una fila o a una columna que no existe. O sea, no es que el elemento no exista, es que el número de fila no existe. Si tengo 3 filas, 0, 1, 2, en mi matriz, yo no puedo apuntar a una fila 4, no existe. O si yo tengo 5 columnas en una matriz de 0 al 4, yo no puedo apuntar a una columna 5, 6, 7, que no existe sinceramente. Entonces acá me da esta excepción.
Y ahí no se le podría meter un iflic para No, determinar no es la eso. forma, no es la forma correcta. Sí, yo puedo meterle un if acá. Bien, y verificar, pero prácticamente es una validación manual la que tendría que hacer, ¿verdad? Y muchas veces no es por un dato que el usuario haya entrado. Muchas veces puede ser el resultado de algún proceso que me esté dando a que yo apunte, ¿sí?, a un lugar dentro de un vector o una matriz que simplemente no existe. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, cuando yo tengo este tipo de errores, lo que tengo que hacer es, en el código, ¿verdad?, es como, ¿cómo les diría? Como visualizar que ese error podría alguna vez suceder y programar una salida para esa situación, ¿verdad?, de forma tal, porque lo que ustedes vieron ahí fue una salida abrupta del programa. Entonces tiene que haber alguna forma que yo pueda programar en que impida que el programa salga abruptamente. Es como cuando cualquier aplicación da un problema y se cierra de un solo. Ahí pasó algo, ¿verdad?, que escapa del control tanto del usuario como del programador si no se programó correctamente. Esas son las excepciones. Excepciones son errores en tiempo de ejecución. Y vamos a aprender, después de finalizar con este tema de matrices, que excepciones ya sería un tema de tercer parcial, cómo controlarlas. Pero para que vean qué tipo de errores podemos tener. O sea, podemos tener errores de compilación. ¿Qué es un error de compilación? ¿Cuándo se produce un error de compilación? Cuando no se puede ejecutar el programa, Lick. Cuando no se puede, cuando no finaliza el proceso de compilación. ¿Pero por qué? Por ejemplo, ahí Por errores de sintaxis. errores de sintaxis, por errores de sintaxis, por errores en nombres de variables. Eso es error de compilación. El otro tipo es el error de lógica. Un error de lógica es que el programa me compila. No hay problema con la sintaxis, pero no da los resultados esperados. Entonces, yo no planteé las instrucciones de la forma correcta. Error de lógica. Y el otro tipo de error son los errores de tiempo de ejecución, que no necesariamente tiene que ser por un error de lógica, sino que son situaciones inesperadas, muchas veces ajenas a nuestra propia aplicación. Por ejemplo, si yo me estoy conectando a una base de datos y algo pasa en el servidor de la base de datos y está caído, ¿verdad? No logró la conexión tal vez es vía internet y no hay conexión a internet. Entonces no son errores propios porque el código para conectarse puede estar perfecto, pero si el servidor está caído, nunca me voy a poder conectar. ¿Qué va a hacer el programa en ese momento cuando sucede ese tipo de error? Entonces yo tengo que decirle qué es lo que tiene que hacer. O sea, tengo que manejar la excepción. En ese caso, Lick, sería entonces como ponerle un mensaje al usuario que Puede le diga, ponerse, es la forma más sencilla, aquel mensaje de estamos presentando problemas, comuníquese con el administrador. ajá, Algo así, sí. Sí, se le puede decir al usuario que está pasando algo para que él no se quede así que qué fue lo que pasó, hice algo malo, qué pasó. ¿Mm? Aunque puede incluir más cosas que solamente eh, mandarle el mensaje al usuario. Muchas veces involucra revertir ciertas operaciones que hasta el momento en que se produjo la excepción se habían realizado. Entonces, tal vez es necesario revertirlas, pero nosotros lo vamos a ver la forma más básica del manejo de excepciones. Y si solo se pone una advertencia antes de que solo puede poner esto. Es que como le digo, muchas veces escapa, no es por algo que, por ejemplo, si es por algo que el usuario escribió, que escribió un dato malo, eso no debería de producir una excepción si yo programé correctamente, porque para eso existen validaciones de datos de entrada. Entonces, no debería de haber una excepción por eso. Si se produce una excepción por un dato que el usuario entró, ¿verdad?, en ese caso es que yo no contemplé algo en mi código. Por ejemplo, acá, ¿bien?, como dijo el compañero, yo puedo perfectamente, ¿verdad?, ver la forma en cómo indicarle al usuario antes de entrar aquí, que las coordenadas están incorrectas.
Pero vuelvo y repito, también le dije, muchas veces las coordenadas no se dan por el usuario. Muchas veces las coordenadas son resultado de algún proceso interno de la aplicación. Ahí no hay forma como indicarle a nadie que hay una excepción, que hay un problema. Entonces ahí lo que tengo que hacer es manejarla. Pero como les digo, eso ya lo vamos a ver y a partir de la otra semana. Vuelvo a preguntar, ¿dudas con este programita de la matriz? Disculpe, Lick nos lo va a mandar ese para poder estudiarlo. Sí, sí se los voy a enviar. Gracias, Lick. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, dejamos la clase hasta acá y continuamos mañana. Gracias, Lick. Buen día. Ajá. Igualmente. pase Gracias, feliz Lick, que tarde. tenga buen día. Gracias, Gracias, Lick. igualmente. Adiós.